especial de la revista. Siempre gestionar una revista es bien complejo, no es fácil, hay estándares que cumplir, hay procesos que cumplir y a veces no siempre se actúa de la manera más rápida en torno a muchas cosas. Y la verdad es que cuando en las primeras conversaciones que tuvimos con el profesor Viacaba respecto de la pertinencia de hacer un número, la verdad es que se nos ocurrió, nos pareció muy pertinente, particularmente porque este número se lanza en momentos en donde la discusión constituyente, donde la elección de los nuevos gobernadores y gobernadoras van a reinstalar el tema de la descentralización y los temas de desarrollo regional. Nos pareció muy interesante hacer esta apuesta, hacer este número especial. Y la verdad es que la cantidad de artículos que llegaron demuestran la pertinencia y la relevancia de la temática, ¿cierto? Y bueno, basta ver la propaganda de los constituyentes donde el 99% de ellos dice descentralización, así como, entonces, claramente la temática amerita mucha reflexión, amerita mucho análisis y creemos que como instituto esta publicación va en esa línea. Así que agradecer a todos los que participaron, todos los autores y autoras, y especialmente a José, al profesor Viacaba y al profesor Galilea que coordinaron esto, y también a Nayaret y a Viviana que aportaron muchísimo para que este número saliera y tuviera este resultado. Así que esto también es en coordinación con el grupo de descentralización del instituto, así que creemos que es una lógica donde todos ganan y donde realmente se puede producir un trabajo académico que aporta a la discusión en esta temática tan importante. Así que un gran saludo a todos y a todas y muy contento de que podamos entregar finalmente este número. Así que gracias. Muchas gracias, profesor Cristian. Bueno, damos unos aplausos virtuales, dada la contingencia. Y escuchamos en este momento las palabras también del académico del Instituto de Asuntos Públicos, profesor Sergio Galilea, quien también participó como editor y coordinador del número especial. Creo que está silenciado. Todavía, ¿eh? Ahí sí, perfecto. Sonido, muchas gracias. Yo quiero decir que este número, este evento se da en unas circunstancias coyunturalmente bien interesantes. Hoy día, 31 de marzo, celebramos en Chile el Día de las Regiones. Casi nadie está enterado de ello, ni en regiones ni en el nivel central, pero formalmente es así, lo que demuestra que la descentralización es o sigue siendo fundamentalmente en Chile una notable asignatura pendiente. También, en el día de ayer, 30 de marzo, me recordaba que un 30 de marzo de 1823, la Constitución Política de 1823 estableció la primera distribución territorial de regiones, denominadas en su oportunidad los departamentos, estableció territorios, estableció que estos 6 territorios, el primero de estos territorios iba entre Atacama, lo que era el límite norte del país de la época, hasta el río Choapa. El segundo y tercer territorio era entre el río Choapa y el río Lontué, divididas estas dos territorios en torno a la capital, del Choapa hasta Santiago y desde Santiago hasta el Lontué. Y estableció otros 2 territorios, cuarto y quinto, entre el río Lontué y los límites del río Biobío, para establecer un 6º departamento, departamento o estructura territorial del vasto sur entre el Biobío y Cabo de Horno. Doy esto para señalar de que Chile, a pesar de una descentralización en general poco activa, ha tenido que hacer a lo largo del tiempo ciertos reconocimientos de diferenciación territorial, a lo menos como lo hizo la Constitución de 1823. Es cierto que hay después incluso un intento federalista muy breve para la Constitución chilena
donde tenemos un centralismo tan acendrado. Y quiero agradecer particularmente que tengamos a Johanna Grotius, directora de Desarrollo Local de la Universidad CLAE, y directora también del Magíster de Desarrollo Local y Regional. Vamos a estar hermanados con el CLAE uruguayo en llevar a cabo estos esfuerzos de desarrollo regional y local, y es bien interesante su observación, porque Uruguay y Chile son los dos países de tradición más profundamente centralista en América Latina, donde la descentralización es un poco a contrapelo culturalmente, pero de todas maneras se producen avances y hay un reconocimiento de los diferentes territorios. Ya es muy difícil, Johanna, como tú sabes, nombrar 5 territorios que no sean Montevideo y Punta del Este. Eso es una pregunta para concurso muy difícil en cualquier lugar de América Latina. Y también tenemos el placer de contar con Natalia Muñoz, que es destacadísima académica, profesora de Derecho Administrativo de nuestra Facultad de Derecho, de la Facultad de Derecho de Chile, vale decir, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien además ha tenido mucho interés por ir avanzando en estos temas, sobre todo en la lógica de ubicar el derecho administrativo en una lógica más finalista y menos procedimental. Y esos aportes y otros con la doctora Camacho han logrado tener para nosotros una sociedad que es de particular importancia dentro de la universidad. Como señalaban Cristian, vivimos un minuto especial, una fase especial, quizás una oportunidad descentralizadora absolutamente única. Por eso hemos hablado de la descentralización en el marco de la crisis, en el marco de esta crisis y de esta esperanza sucesiva. Esta esperanza se da en el marco constitucional, post-estallido social, acuerdo político del histórico 15 de noviembre, y bueno, no sabemos, pero muy eventualmente, 15 y 16 de mayo, vamos a estar convocados a la elección de una constituyente, en donde probablemente la oportunidad de que el Estado chileno se defina como un Estado unitario descentralizado, no como actualmente, que es unitario, que se escribe con mayúscula, y descentralizado, que se escribe con minúscula, sino que se escriba con el mismo tipo y potencia de letra, la posibilidad de que al mismo tiempo nuestro marco constitucional reconozca en el texto constitucional la existencia de los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales y los municipios con potestades, competencias que les sean propias. Creo que paralelo a eso estamos convocados para ese mismo 15-16 de mayo a elegir por primera vez autoridades regionales propias, las o los gobernadores regionales en las 16 regiones o territorios del país. Eso naturalmente abre una posibilidad. Es cierto que esa elección es una elección incierta desde el punto de vista de asegurar una descentralización efectiva, porque tenemos una ley cargada a muchas dificultades todavía de corte centralista, donde vamos a tener fundamentalmente la coexistencia entre estos gobernadores electos con competencias limitadas y delegados presidenciales que siguen teniendo la representación sectorial del aparato del Estado en el territorio, lo cual nos asegura que va a haber probablemente una controversia territorial no menor. Creo que finalmente la pandemia también nos ha ido mostrando cómo probablemente acciones descentralizadas, como el rol desempeñado por los servicios locales, y sobre todo los servicios de atención primaria de salud, han sido muy importantes para aquellos elementos que son los logros y también las deficiencias del manejo de pandemia que hemos tenido. Hemos tenido enormes dificultades de trazabilidad, que son el producto de no tener una confianza suficientemente importante en la estructura territorial de nuestro sistema de salud, fundamentalmente comunal, pero tenemos logros muy, muy significativos en el campo de las vacunas, como resultado precisamente de nuestra tradición histórica de salud pública local en los procesos de vacunación, de modo que también la oportunidad histórica del enfrentamiento de la pandemia es algo que también va a caracterizar este esfuerzo. De modo que estamos en un tiempo y en una oportunidad
relevante, significativa para la descentralización en Chile, y de allí estas aportaciones que son de corte variado. Tenemos enfoques o estudios sobre diferentes territorios, tenemos un análisis muy relevante sobre el tema del desarrollo local de nuestros colegas y amigos de la Asociación Chilena de Municipios. Tenemos un enfoque de historia de la descentralización, también un artículo que escribí yo, que escribió Cristóbal Ramírez, desde la independencia hasta la dictadura, y en el caso, y posteriormente desde los 90 hacia adelante, el artículo que yo... y algunos estudios de casos territoriales también particularmente importantes. Si quisiéramos dedicarle a alguien estos trabajos, naturalmente, de Arica Magallanes sería nuestra dedicación, pero en particular a nuestros estudiantes, y en particularmente a los estudiantes de pregrado, tanto de la Escuela de Administración, del curso de Dirección y Ética Pública que impartimos, como el curso de Gobierno Subnacional que hacemos en el curso de Ciencia Política. Sin más, y con todos los agradecimientos del caso, fin esta introducción. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sergio Galileo. De igual forma, damos los aplausos virtuales, dada la contingencia. Les recordamos que tenemos una transmisión a través de Zoom y de Facebook Live. En este momento comenzaremos con la exposición de las presentadoras que se encuentran Joana Grotius y Natalia Muñoz. Al final también de la exposición les recuerdo que habrá una ronda de preguntas. Lo pueden escribir a través del chat de Zoom o también a través de Facebook. Bueno, en primer lugar, vamos a escuchar las palabras de la profesora Natalia Muñoz Chu, como bien dijo el profesor Sergio. Ella es profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. También se desempeña como abogada del Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias, profesora Natalia. Hola, bueno, buenas tardes a todos, gusto saludarlos. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y especialmente al Grupo de Investigación sobre Descentralización, Territorio, Gestión Regional y Local, por esta invitación a la presentación del número 35 de la revista Estado, Gobierno y Gestión Pública de larga data y prestigio, y especialmente también por haber tenido la oportunidad de leer estos trabajos que sin lugar a duda, y como ya han destacado mis antecesores en esta exposición, constituye un enorme aporte al proceso constituyente que vamos a empezar, que ya estamos viviendo, pero la discusión constitucional que se va a empezar a dar en unos pocos meses más. En este sentido, y como ya dijeron, digamos, el profesor Cristian Pliskov y el profesor Sergio Galilea, hay un especial interés por parte de los candidatos a constituyente o de avanzar, digamos, en este proceso de descentralización, de fortalecimiento de los gobiernos locales. Y el aporte, yo creo, fundamental de este número especial de la revista es dotar de contenido a ese discurso. O sea, que no solamente sea un eslogan de campaña, sino que una vez que sean electos los constituyentes, existe un análisis actualizado, como el que se contiene de este conjunto variopinto de artículos que tratan de manera, si uno los analiza en su conjunto, tratan de forma muy completa y actualizada los distintos ejes temáticos que se relacionan con la descentralización. Y creo que eso por sí solo ya es un enorme mérito. Y además, esta regulación constitucional o esta nueva regulación constitucional que pueda tener esta materia, resulta también muy relevante en este proceso. ¿Por qué? Porque estamos en una situación compleja, en una situación de esperanza, frente a una oportunidad histórica enorme de poder avanzar entre muchas materias en esta materia que es esencial para, digamos, una mejor distribución del poder, un mejor uso de los recursos públicos, un montón de temáticas que se tratan en los distintos artículos, pero también porque el éxito de este proceso constituyente, recuerden que una vez que terminemos digamos que los constituyentes terminen la discusión, nos van a presentar a todos nosotros un proyecto en el plebiscito de salida que vamos a poder aprobar o rechazar. Pero sería terrible para todos nosotros que después de 30 años de esta aspiración,
el proyecto no tuviese la sustancia, no tuviese el acuerdo ciudadano, el respaldo para transformarse en una nueva constitución y siguiésemos, digamos, con la constitución que tenemos ahora. Eso yo creo que sería un enorme fracaso para todos nosotros. Y por eso es tan importante que la nueva constitución, el proyecto que se nos presente y la nueva constitución que tengamos refleje el espíritu, los valores de los tiempos, de estos tiempos. Y creo que dentro de ese espíritu de la época, de nuestra época, uno de los elementos, y lo destacaba el profesor Pliskov, uno de los elementos que está, digamos, en la palestra y que la ciudadanía tiene clara su importancia, su relevancia, y eso también se ha denotado mucho en esta época de pandemia, como decía el profesor Galilea, ciertamente ha sido la aspiración ciudadana a que hayan gobiernos regionales, municipalidades con mayores atribuciones, competencias, con mayores facultades de prestación de servicio y que puedan llegar de mejor manera a la ciudadanía. Y en este sentido también es una oportunidad histórica, porque desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de quien crea las normas, de quien define este ordenamiento jurídico, que en el fondo genera la distribución del poder, de las competencias, de la orgánica, tanto de la forma en que se organizan los servicios públicos, las autoridades públicas, políticas, etcétera, como acerca de las competencias y atribuciones que esas autoridades, que esos entes administrativos poseen. Hasta ahora, generalmente la regulación, no generalmente, mayoritariamente la regulación, más allá de la potestad reglamentaria, las atribuciones en esta materia las tenía el Parlamento. Y ciertamente, darle mayores atribuciones a los gobiernos subnacionales implica para los incumbentes, en este caso para el legislador, para los legisladores, ceder ámbitos de poder, ámbitos de competencia, por ejemplo, ámbitos de autonomía financiera a los gobiernos subnacionales, implica restringir su propio poder, por ejemplo, a través de la elaboración de la ley de presupuesto, etc. Por lo tanto, es primera vez que los no incumbentes, que este grupo de personas que van a ser totalmente electas por la ciudadanía, va a tener en sus manos esta materia. O sea, va a poder distribuir estos ámbitos de competencia entre las distintas autoridades públicas existentes, nacionales, regionales, de manera, de la forma que estime conveniente. Y eso sin tener intereses en principio propios respecto a sus propias competencias. Por lo tanto, no deja de ser una tremenda oportunidad. Y en este sentido creo que la autonomía financiera, por ejemplo, el contar con más recursos propios, va con más impuestos territoriales o con más, que lo destacó el primer artículo, como ya vamos a ver, da una serie de alternativas respecto a cómo se puede mejorar la autonomía financiera de estos gobiernos subnacionales con la finalidad de que puedan desarrollar de mejor manera sus competencias, no solamente en el ámbito de poder mantener su giro, o sea, pagar sus gastos corrientes, el gasto corriente, por ejemplo, de las municipalidades, en personal, etcétera, en funcionarios públicos, entre otras líneas de gasto, sino que también en ciertos elementos que hasta ahora no han tenido un fuerte desarrollo y como vamos a ver, eso constituye parte de las propuestas que los autores dan, digamos, en este conjunto de artículos. Cómo se puede generar una nueva distribución del poder y mejorar también los mecanismos de control, los mecanismos de límites que limiten y controlen este ejercicio del poder. Eso también es una oportunidad, la que tenemos actualmente, de que reciba una mejor, digamos, regulación constitucional. Y eso también, en el fondo, es fundamental porque hay, bueno, ya también lo comentaban los profesores, hay una aspiración ciudadana a que exista efectivamente que situaciones que hemos vivido, como por ejemplo el financiamiento irregular de la política, la falta de control, la concentración del poder, que ciertamente está, lo dice también el prólogo de la revista, digamos, cómo se distribuye el poder. Y efectivamente esta distribución o esta concentración que existe, digamos, en el gobierno central, ciertamente es uno de los temas que dificulta muchas veces el control o una mejor distribución que permita que exista, digamos, un mayor equilibrio, un mayor control y un mayor equilibrio.
Por lo tanto, es fundamental para el éxito de este proceso constituyente que los temas que representan los valores de la época, los valores de los tiempos, queden incorporados en el proyecto y queden incorporados en la Constitución, y luego se desarrollen, por supuesto, a través de la bajada normativa, es decir, la Constitución primeramente y luego las leyes, los reglamentos, que desarrollen, digamos, aquellos elementos que establezcamos en la nueva Carta. Por ende, no me cabe duda, digamos, que la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales, que existe una mayor participación ciudadana en el ámbito local, son valores de estos tiempos, que justamente constituyen las aspiraciones de la ciudadanía, y por lo tanto deben ser tratados en la Carta Constitucional. Por lo tanto, esta discusión constituyente va a recoger y va a tratar de esta aspiración de un mayor desarrollo, de la descentralización y una mejor distribución de los poderes y las competencias que se dan al interior de los organismos públicos, y que luego van a tener que ser complementadas por muchos otros ámbitos. ¿En qué sentido, por ejemplo? Y también es parte de uno de los artículos que me corresponde comentar, cómo se va a dar esta distribución del poder y estas relaciones al interior, por ejemplo, de una región, de una comuna, entre las distintas autoridades, de sus competencias y atribuciones, especialmente a partir, digamos, de la nueva regulación de los gobiernos regionales. Y en este sentido, me pareció muy interesante los subtítulos o los grandes temas en torno a los cuales la revista se desarrolla. Y en este sentido, uno de los primeros títulos es la comprensión. O sea, me imagino que la idea es justamente que conozcamos cómo ha sido el desarrollo histórico, cómo ha sido la evaluación de los distintos, de este proceso descentralizador que ha tenido Chile, y que, bueno, como vemos, digamos, en los artículos que vamos a comentar, se inicia, digamos, con los primeros intentos regulatorios, 1811, y las normas, los intentos constitucionales de una época, y luego, por supuesto, las grandes constituciones, 1833, 1925, y el gran proceso de la reforma regional del año 1991. En este sentido, el primer artículo es la descentralización en tiempo de crisis del profesor Sergio Galilea, y él destaca, por supuesto, la reforma regional del año 1991, y por supuesto que también genera un análisis crítico acerca de los distintos hitos que no han logrado quizá tener el éxito que todos nosotros quisiéramos. Por ejemplo, la planificación territorial, la misma transferencia de competencias hacia estos gobiernos subnacionales, los problemas de financiamiento, de dónde obtienen los recursos las municipalidades, los gobiernos regionales, etcétera, y él hace todo un análisis de cuáles han sido los instrumentos que a lo largo de todo el siglo pasado, incluso con antelación, han permitido, digamos, generar estos recursos en favor o que permiten financiar justamente la gestión que realiza, la prestación de los servicios, entre otras materias. Y por supuesto también destaca él como un aspecto pendiente el lograr una mayor participación ciudadana. Me pareció muy interesante el análisis que el profesor hace sobre la experiencia que ha sido en términos de financiamiento el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o el Fondo Común Municipal como instrumento financiero, que en el fondo le permiten la recaudación de tributaciones. Bueno, el profesor lo destaca, ¿no? Con dos grandes lineamientos que todos nosotros conocemos cuando pagamos impuestos, ¿no? Las contribuciones territoriales por los inmuebles y, por supuesto, también todo lo que se relaciona a los derechos de circulación de los autos, de los vehículos. Y en ese sentido, claro que hay un problema a propósito, digamos, de tener esas fuentes de financiamiento, además del problema que se ha ido solucionando a lo largo del tiempo con diversas medidas que permiten también equilibrar la enorme desigualdad que tenemos en Chile. Y esa desigualdad no solamente se da entre las personas, sino que obviamente se da también entre las regiones, entre las ciudades, entre el sector, digamos, agrícola, entre el sector urbano, en fin. Y en concreto, entonces, justamente por eso hay mecanismos de redistribución. Pero en concreto, este periodo al cual se refiere el profesor, digamos, de forma un poquito más lata, el periodo que va, digamos,
que él señala de 24 años, que va desde el año 1994 al año 2018, en que se da este proceso descentralizador. Y él destaca ciertamente el año 2014 como uno de los años en que este proceso se empieza a dar con mayor fuerza. Y a propósito de ese nuevo impulso del proceso descentralizador, es que finalmente tenemos las reformas del año 2018. Y él trata también, este artículo es muy completo, trata también, por ejemplo, todas las problemáticas, al igual que otro de los artículos que vamos a comentar, trata las problemáticas que se asocian al ordenamiento territorial. Los planes reguladores, que todos sabemos que tienen una serie de problemas que se han traducido, por ejemplo, como lo hemos visto en la prensa y en la opinión pública, en estas construcciones espantosas como las que existen en Estación Central, o sea, un problema de planificación urbana que es muy complejo, una falta de visión macro, digamos, de lo que está pasando en las distintas comunas, cómo estas se integran, cómo se integran los servicios públicos, una serie de temas que en definitiva vemos que son bastante deficitarios. Asimismo, también el profesor destaca, por supuesto, los planes intercomunales, la definición de zonas de riesgo, todas ellas materias en las cuales los gobiernos subnacionales y en general también la administración central ha sido bastante deficitaria en su gestión y lo hemos podido ver en numerosos momentos y también con efectos bastante negativos en algunas oportunidades. Por lo tanto, este trabajo da una mirada muy completa y trata diversos elementos de la gestión municipal. No los puedo ver todos en atención al tiempo, pero trata también de las competencias en el ámbito medioambiental. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, los avances que, por ejemplo, esta norma, las últimas normativas, han generado respecto a los sistemas electorales regionales y municipales? ¿Cómo se han dado las transferencias de competencias? ¿Cómo se da este fortalecimiento, cierto, junto a la transferencia de recursos y la mayor generación de ingresos propios, destacando principalmente los efectos que ha tenido en esto la ley 21.074? Que afianza, digamos, este proceso de descentralización o que lo avanza, ¿no? Y finalmente, él plantea que existen grandes desafíos, que los comparto plenamente. En primer lugar, por supuesto, destaca la importancia de la elección democrática de los gobiernos, de los gobernadores regionales. En ese proceso estamos y esperamos que sea un proceso exitoso. Y la instalación además, porque después de la elección viene la instalación y ahí se plantea, por supuesto, una serie de interrogantes también, que están desarrolladas en otros de los artículos. En segundo lugar, la necesidad de que hayan leyes que permitan justamente lo que acabamos de señalar, que estos gobiernos, estas reformas, efectivamente sean exitosas. Y para eso, por supuesto, que debiera haber leyes que desarrollen las competencias, etcétera, y que regulen, por ejemplo, que también trata específicamente uno de los artículos sobre este tema, la relación entre el gobernador y el delegado presidencial, que vamos a ver que es una relación compleja, como destacaba también el autor. También, por supuesto, una ley de rentas regionales y municipales. Dije que no me iba a detener mucho en el análisis de estas conclusiones, pero esta creo que amerita especial atención, porque si no hay autonomía o mayor autonomía financiera, las competencias o la distribución del poder puede verse limitada, digamos, justamente por la falta de recursos, que es un elemento que siempre es preponderante. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que plantea el profesor? Plantea utilizar como referencia, por ejemplo, la ley respecto, digamos, a las patentes mineras, ¿no? Y que exista la posibilidad de que ese sistema que se ha utilizado pueda ampliarse esta modalidad a la existencia, digamos, de ciertos gravámenes en beneficio, por supuesto, de los gobiernos subnacionales con respecto al acceso a los recursos extractivos. Y también con respecto a otros recursos, las patentes, por ejemplo, que si bien es cierto, sabemos que debiesen tener en algún momento, debiesen estar asociadas al territorio, vemos que generalmente se terminan concentrando en Santiago, en la región metropolitana, y en algunas comunas incluso de la región metropolitana, 2 o 3. Por lo tanto, ciertamente constituye un elemento que termina aportando más a la desigualdad que a la igualdad en cuanto al ingreso o una mejor distribución de los ingresos públicos. Y señala también la posibilidad de que existan algunos derechos de uso, por ejemplo, respecto a los puertos, aeropuertos, entre otros elementos. ¿Se acuerdan que hubo toda una discusión respecto a San Antonio, por ejemplo, a Valparaíso? O sea, una serie de
de situaciones en las cuales muchas actividades económicas no se traducían en mayores ingresos para los gobiernos territoriales subnacionales. Plantea también que es necesario que estas instituciones regionales tengan mayor participación en el fomento productivo, en la inversión pública en el territorio, no solamente en mantener funcionando los servicios públicos asociados a los municipios, a estas competencias, a estas atribuciones, sino que haya una mayor gestión en el fomento productivo y en la inversión pública, porque los municipios, los gobiernos regionales, conocen mejor sus realidades y por lo tanto debiesen ser gestores mucho más activos en estas materias. Él señala también que debe haber estrategias regionales de desarrollo que debieran ser plurianuales y vinculadas a los ejercicios presupuestarios. Y también que debiesen haber, por supuesto, empresas públicas en las regiones y que estuviesen vinculadas a este proceso de distribución de competencias, de distribución. Señalaba al principio que el título que se le ha dado a esta parte de la revista, que agrupa dos trabajos, en cuanto a la comprensión del proceso que ha vivenciado Chile en el ámbito de la descentralización, es un total acierto. Por su parte, el profesor Cristóbal Ramírez trata, bueno, de la descentralización o centralización en Chile y hace todo un recorrido histórico muy interesante desde el año 1810 al año 1989. Podría ser este como el preámbulo al artículo que acabamos de comentar, porque trata con mucho detalle cómo se ha dado este proceso al interior de nuestro país. Y distingue dos grandes hitos, dos grandes formas de entender este proceso, o dos grandes actores o impulsos del proceso. Por una parte, él distingue, digamos, a la ciudadanía, a las comunidades, a los cabildos, a las municipalidades, que ambicionaban ciertos proyectos. Ya estamos hablando, como comentaba la profesora también, nosotros, también el profesor, digamos, respecto a cómo se ha dado, esto fue una conversación un poquito previa a que se iniciara la transmisión, que efectivamente nosotros somos absolutamente, tenemos una historia de descentralización, de poder concentrado, digamos, en la región metropolitana, en el gobierno nacional, digamos, en el gobierno centralizado. Y por lo tanto, hubo en algún momento estas aspiraciones federalistas o regionalistas. Y en segundo lugar está el fenómeno que hemos vivenciado en todos los últimos años, en las últimas constituciones, en prácticamente toda nuestra historia, que es tomar la descentralización como un mecanismo para mejorar la administración pública y la gestión pública, la prestación de los servicios públicos. Y por lo tanto, él señala, el autor, que hay un primer momento que está marcado por todos los procesos que hubo respecto a la forma en que se iba a organizar Chile, a la discusión sobre la forma de organizar el Estado. Y hay una gran cantidad de reglamentos y textos constitucionales que tuvimos en esa gran cantidad de textos que hubo en algún momento en la historia de Chile y que terminan con la Constitución de 1833, en que justamente se discutía qué forma de gobierno íbamos a adoptar. Y luego ya desde las cartas, desde la Carta de 1833 en adelante, tenemos entonces que se genera este Estado unitario, con mayúscula, como decía el profesor, y que en definitiva significa, digamos, que se toma una postura jurídica, ideológica, estructural, sobre la materia respecto a cómo se van a distribuir las competencias. Y por lo tanto, me parece que todo este artículo nos permite justamente ver cómo se han ido regulando, además muestra de manera muy esquemática, de manera muy visual, cómo cada una de estas normas, de estas constituciones, ha adoptado, digamos, una repartición entre el gobierno central y entre los gobiernos subnacionales, y qué autoridades o qué figuras son en definitiva las que han encarnado, las que en definitiva gobiernan o administran, digamos, las entidades territoriales. Por su parte, el tercer artículo, que ya corresponde, digamos, a otro de los títulos que plantea este trabajo, esta revista, va a tratar principalmente sobre esto ya es como un poquito qué es lo que va a pasar, y me parece sumamente interesante, también lo destacaba el profesor Galilea, se
se va a referir a cómo, a partir, digamos, de esta reforma, de la elección que vamos a tener en un mes más, cómo se va a dar esta relación entre la nueva figura y el delegado presidencial. Cómo se va a dar esta relación interinstitucional entre las autoridades centrales y estas autoridades subnacionales, entre, digamos, el nuevo gobernador electo y, en definitiva, el delegado presidencial. ¿Por qué? Porque vamos a tener, y es muy interesante también el hecho que esta temática se asocie, por supuesto, a la revisión de lo que ha sido la pandemia. ¿En qué sentido? En el sentido de analizar cómo se va a dar justamente frente a una situación, por ejemplo, una emergencia sanitaria, una catástrofe que en Chile solemos tener bastante, o hemos tenido bastante en nuestra historia, terremotos, explosiones de volcanes y otros ejemplos que pone el profesor, en el sentido de cómo se va a dar esta descentralización y cómo se podría dar esta relación que va a existir entre las autoridades. ¿Por qué? Porque quien va a mantener el poder administrativo, organizativo, el poder de gestión, va a seguir siendo una figura que no es de elección popular y que es el delegado presidencial. Va a seguir siendo el delegado presidencial quien va a tener la facultad de coordinar justamente a los seremis, a las seremías, a los secretarios regionales ministeriales, que son, digamos, quienes tienen la acción o quienes tienen la bajada de los recursos ministeriales en las regiones para poder gestionar la prestación de los servicios públicos, el desarrollo de las políticas públicas, de los planes y programas en las regiones. Quien va a ser el ente articulador va a ser justamente el delegado presidencial. Y eso ciertamente representa también esta repartición de competencias entre esta autoridad electa y esta autoridad nombrada presidencialmente por el gobierno central, podría generar importantes problemáticas en la gestión. Y él pone como ejemplo la situación que estamos viviendo ahora, una situación de pandemia, una situación de emergencia. ¿Cómo se gestionaría una crisis en la actualidad a propósito si en este momento viviésemos una situación, bueno, él la proyecta obviamente el próximo año en que vamos a tener estas dos autoridades ya funcionando, y qué es lo que pasaría si, por ejemplo, el delegado presidencial no integra a la autoridad electa en las definiciones respecto, por ejemplo, a una emergencia. ¿Por qué? Porque quien va a tener, en el fondo, la legitimidad democrática va a ser la autoridad electa, y por lo tanto él plantea que va a ser fundamental la coordinación que vaya a haber entre estas dos autoridades. Yo lo veo sumamente complejo. Ya creo que en el fondo el delegado presidencial va a seguir teniendo mucho más posibilidad de gestión que la autoridad electa. Y ambas autoridades tienen dentro de su marco normativo atribuciones respecto a las situaciones de catástrofe, que están contempladas ya sea en la ley 21.000 o ya sea en la ley 19.875. O sea, ambas autoridades son concurrentes en atribuciones respecto a las situaciones de emergencia o catástrofe. Y por lo tanto, van a ser concurrentes justamente en su ejercicio. Por lo tanto, va a haber este choque de competencias. Y este choque de competencias solamente se podría solucionar a través del principio de coordinación y de colaboración entre las autoridades regionales. Pero, efectivamente, quien tiene, a mi juicio, normativamente y por las mismas atribuciones y por la relación que tiene, digamos, frente a la seremía, frente a los ministerios, en definitiva, a los servicios públicos, va a ser sin lugar a duda el delegado presidencial, y eso implica, por supuesto, que debe haber estas leyes que hablábamos al principio, estas leyes cortas, digamos, estas leyes que se puedan dictar el próximo año, ciertamente van a ser muy importantes para poder regular de mejor manera la relación entre estas autoridades. Y tenemos un tema muy importante en Chile, que en España es diferente. Si se fijan ustedes, en Chile tenemos el principio de coordinación, pero lo tenemos en términos muy generales. O sea, tenemos como un gran principio de la 19.880, de la 18.575, que va a existir cooperación y coordinación entre los servicios públicos. Pero no existen, esto es como una especie de declaración, porque no existen realmente los mecanismos eficientes y eficaces
en muchos sentidos para que esa cooperación realmente se dé. ¿En qué sentido, por ejemplo? ¿O a qué me refiero con esto? En España hay toda una ley que regula cómo se va a dar esta relación entre las autoridades centrales, las autoridades locales, en cada territorio, ¿ya? Y por lo tanto hay herramientas muy interesantes, como por ejemplo el poder compartir recursos. Eso es algo que en Chile, salvo algunos convenios de colaboración en materias muy determinadas, no es algo que tengamos especialmente desarrollado. ¿Cómo compartimos recursos humanos, recursos financieros para en el fondo hacer o cumplir de mejor manera el principio de eficiencia y eficacia y del mejor manejo de los recursos públicos y mejorar, por supuesto, también las prestaciones? ¿Qué es lo que las personas quieren? Quieren mejores prestaciones de servicios públicos de mayor calidad y, por supuesto, mejores prestaciones. Y eso se logra justamente con hacer efectivo este principio de coordinación y de cooperación entre estos distintos gobiernos. Y por último, se ve el artículo que se va a referir principalmente, el artículo de Eva Veloso y Marcos Márquez Poblete, el ordenamiento territorial en Chile, el estado del arte. Y en atención al tiempo, lamentablemente, voy a tener que ser un poco más acotada en el comentario de este artículo. En definitiva, la situación que tenemos, ciertamente las principales modificaciones que se han, digamos, considerado en esta reforma respecto a la descentralización política, en la ley 21.074, la ley 20.990, que se dictaron entre el año 2017 y 2018, justamente generan, digamos, este desafío que ya hemos comentado, de ver cómo se van a dar esta relación de poderes y competencias al interior de los gobiernos regionales. Cómo se va a dar el gobierno interior, cómo se va a dar la administración regional, y justamente cómo va a operar esta figura del delegado presidencial. Y efectivamente cómo va a funcionar esta función ejecutiva del gobierno regional. Y cómo van a convivir estas figuras en cuanto a sus atribuciones y a sus competencias. Bueno, voy a terminar acá porque estamos un poco sobrepasados en el tiempo y quizás en las preguntas nos podamos referir con mayor extensión a este cuarto artículo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Natalia. Bueno, damos los aplausos virtuales. A continuación, escuchamos la exposición de Joana Grotus Escuarela, quien es coordinadora del Programa de Desarrollo Local del Centro Latinoamericano de Economía Humana de la Universidad CLAE, Uruguay. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bueno, un saludo a los hermanos y hermanas de Chile, desde Montevideo, desde el Programa de Desarrollo Local de la Universidad CLAE. Quiero agradecer al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile por esta invitación, particularizar en José Francisco Viacaba por la amabilidad y el apoyo, y en especial también a Sergio Galilea por la invitación, a la presentación de este número, que creo que es un número trascendente de la revista Estado, Gobierno y Gestión Pública. Con Sergio Galilea nos unen lazos a través de los años, a través de los fundadores del Programa de Desarrollo Local, ¿verdad? Entonces, cuento con importantes referencias de Sergio, aunque entramos en comunicación últimamente, a través de sus trabajos, de las referencias a la planificación regional, y bueno, es un placer el reencuentro. Queremos desde el CLAE, desde el programa, desarrollar más lazos de colaboración con el Instituto, con la Universidad de Chile, en torno a estos temas que nos convocan, ¿verdad? Del desarrollo territorial y la descentralización. También un saludo especial a los autores, a quienes creo que todos tenemos que agradecer, dentro y fuera de fronteras de Chile, por las reflexiones, por los estudios, por los aportes, por la evidencia que recogen sus trabajos en la revista.
Bueno, y a los editores también felicitaciones por este número especial. Es un día especial con esta celebración del Día de las Regiones para esta temática que nos involucra, ¿verdad? Pero bueno, felicito a Chile por esta instancia, en este proceso de descentralización, por este paso de profundización democrática que significa tener autoridades regionales electas. Como saben, y como decía Sergio, acá en Uruguay, en primer lugar tenemos muchas cosas en común. Son muchas, tal vez más las cosas que nos unen que las que nos distinguen, que no digo que nos separan, sino que nos distinguen, ¿no? Pero entre esas cosas pertenecemos a países donde sí, la matriz centralista es fuerte, digamos, en términos socioculturales también, ¿verdad? Y nosotros estamos atravesando un proceso de descentralización en Uruguay y creemos que tenemos mucho por ver junto con ustedes en cuanto a que al tiempo que ustedes están trabajando en esto, en los gobiernos intermedios, en este paso, en este hito, digamos, con las autoridades electas en el nivel intermedio de gobierno, nosotros estamos trabajando en el nivel municipal, que en Uruguay se dio en llamar el tercer nivel de gobierno, cuando en realidad es el más próximo a la ciudadanía. Creo que esa definición del tercer nivel da cuenta un poco también de la matriz centralista que hay en Uruguay, ¿verdad? El proceso en el caso uruguayo es un proceso que yo diría que la característica principal que tiene en la descentralización es el gradualismo. Es muy a la uruguaya, muy gradualista, ¿verdad? Pero creemos que es un proceso que hay que cuidar, o sea, que hay que acompañarlo, hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Y entendemos que en general es algo que también se aplica a al proceso que están atravesando ustedes. Bueno, pero entonces, saludando este hito de las regiones con autoridades electas en Chile, vemos a la descentralización como ampliación democrática, primero que nada. Es un momento, un hito en cuanto a la profundización democrática, y también por el nuevo papel que pueden jugar las regiones, para el desarrollo sostenible, ¿verdad? En un rol fundamental de articulación del abajo arriba con el arriba abajo, de articulación cuidando, o sea, el encuentro de lo local, municipal, de lo comunitario con lo nacional, favoreciendo la equidad territorial, ¿verdad? Digamos que es una gran oportunidad también que se presenta en ese sentido, y creo que, bueno, las palabras de los que me antecedieron está un poco esto reflejado también. Yo voy a realizar los comentarios a los artículos de la revista con una perspectiva de centralización, entonces, que abarca esta mirada en cuanto que ve la profundización democrática que permiten estos procesos descentralizadores y la ampliación de capacidades territoriales para un desarrollo más justo y más sostenible, ¿verdad? Un desarrollo con equidad territorial. Ustedes tienen en la Constitución, leyendo los mismos artículos, aprendiendo, bueno, tienen este principio consagrado en la legislación de desarrollo armónico y equitativo, ¿verdad? Como un principio rector para las regiones. Y creemos que es eso y es en torno a eso que también tiene que girar, digamos, toda la batería, el instrumental, la reflexión y las orientaciones para darle forma, cuerpo a la descentralización. Y esto trasciende fronteras, no lo digo solo para Chile, lo digo para todos, ¿verdad? Para nosotros aquí también. Desarrollar la institucionalidad más adecuada para cumplir con este principio, ¿verdad?, de desarrollo armónico y equitativo, no es fácil, requiere de afinar muchísimo, requiere de competencias claras, algo de lo que hablaba Natalia recién, que levantan los artículos de la revista,
competencias claras, requiere de capacidades acordes a las competencias que se tienen y requiere de recursos también acordes a las competencias y a las responsabilidades que tienen, que asumen los poderes locales, las autoridades locales. Es delicado el balance que deben lograr estas dimensiones, ¿no? En un proceso de descentralización, digamos, estas dimensiones se encuentran como en expansión, pero casi siempre a distintas velocidades. Competencias, recursos y capacidades no se desarrollan todas al mismo tiempo. Es como que estamos en un juego que implica distintas velocidades, pero que tenemos que trabajar en las tres líneas. Voy a enfocar los comentarios de los artículos entonces, que focalizan, no todos los artículos de la revista, sino que con Natalia estuvimos viendo, y yo voy a mirar un poco más a los que focalizan en la planificación territorial y en el asociacionismo municipal. También me resultó muy interesante la estructura que se le dio a la revista en cuanto a la agrupación de los artículos. Entonces, estas temáticas son concebidas desde mis comentarios, digamos, como instrumento al servicio de la acción local efectiva y transformadora, ¿verdad?, para el desarrollo sostenible. Es siempre desde allí. Bueno, y también, bueno, esto que sucede cuando uno está leyendo estos artículos, que todo el tiempo está comparando, está mirando para adentro, se repregunta, se hace preguntas nuevas también, y cómo será, qué está pasando acá, ¿verdad? Eso también es una cosa bueno, que me gustó y disfruté mucho la lectura de los artículos también en ese sentido, como que no solo aprendía del artículo en sí, sino que me hacía renovar las preguntas para el caso uruguayo. Voy a comenzar con el artículo de Marcelo Ramírez Valenzuela, ¿verdad?, con sus reflexiones sobre la planificación del desarrollo territorial y el análisis de la estrategia regional de Ñuble, 2020-2028. Empiezo por aquí porque de verdad me siento más cómoda comenzando por lo que es la planificación en los niveles subnacionales, ¿verdad?, en los niveles de territorio. Pero empiezo por acá, por la planificación del desarrollo regional y este artículo de Marcelo Ramírez Valenzuela. Hay un primer aspecto que dirán, no es estrictamente de descentralización, pero que me gustó y que asoma en cuanto a esta relación fundamental entre la academia y el gobierno local y regional, ¿verdad? Porque en este artículo se extraen aprendizajes que también son fruto de un análisis y un acompañamiento a un proceso de planificación. Y cuánto se necesitan, ¿verdad?, las universidades y comprometidas con sus territorios, ¿no? Y cuánto aporte se puede hacer en esa relación, en esa conexión de la academia con las prácticas de planificación y gestión territorial. El artículo de Ramírez incluye una mirada de contexto, ¿verdad?, en lo institucional, también una mirada retrospectiva sobre las estrategias de desarrollo regional a lo largo de las décadas en las que él distingue distintas generaciones, y los enfoques metodológicos aplicados. Y lo contextualiza así, de esta manera, el caso de Ñuble en el que se detiene después. El artículo da cuenta de desafíos de coordinación entre institucionalidad descentralizada e institucionalidad desconcentrada. Esto tiene algún punto en común con el artículo que comentaba Natalia en cuanto a, bueno, ¿qué va a pasar ahora con las autoridades electas, con las designadas? Bueno, aquí en este artículo de Ramírez creo que se encuentran un análisis y algunas conclusiones que les trae en relación con esto, que creo que vale la pena observar. Las regiones, bueno, y la gobernanza, ¿no? Y también en algo que es la gobernanza. Las regiones como gobiernos intermedios están llamadas a un rol de articulación multinivel,
que es clave para los procesos de desarrollo local, tanto en los territorios urbanos como en los territorios rurales. Por un lado, inscribe ese proceso en la región latinoamericana, cuando empieza con el contexto, ¿verdad? Desde las búsquedas de planificación a nivel nacional, con instancias regionales, y que fueran funcionales a la planificación nacional. Y después cómo fue cobrando fuerza la planificación regional también en sí misma, aunque nunca desvinculada, por supuesto, de las nacionales. Por otro lado, inscribe digamos, en el proceso de reforma neoliberal. Esto hay más de un artículo que dan cuenta de estas generaciones de reforma. Creo que ni Chile ni Uruguay somos ajenos a las distintas como corrientes de reforma que vivimos en el continente, y de los cuales es siempre bueno que aparezcan en estos artículos algunos aprendizajes en cuanto a que los procesos de desarrollo, los procesos de descentralización son procesos orientados, y la descentralización es una herramienta para las orientaciones que están por encima, ¿verdad? Entonces, es muy interesante en el artículo de la comparación de horizontes temporales también entre las distintas generaciones de estrategias de desarrollo regional, con las primeras, sobre todo con horizontes de tiempo más acotados, cómo después se ampliaron un poco los horizontes temporales. Creo que acá, de vuelta, hay cuestiones como para mirar, hay hallazgos a partir de estos trabajos que también ayudan a los nuevos procesos de planificación, ¿verdad? Con lecciones hacia adelante. Esto de las estrategias regionales de desarrollo que avanzan como instrumento en el que se recogen aspiraciones de cambio estructural, que solo es posible alcanzar en el largo plazo. Como a veces las estrategias de desarrollo regional o local también están circunscriptas a periodos cortos que no alcanzan para establecer esas políticas más de Estado o esas estrategias más de mediano y largo plazo. Con implicancias que más adelante en otros artículos se ven. En la discusión de los enfoques metodológicos que distingue el tradicional normativo, el enfoque de planificación situacional, la planificación estratégica y la prospectiva estratégica. Sobre las distintas generaciones, quisiera destacar esto de algo que menciona que tiene que ver con la apropiación de las estrategias regionales de desarrollo por los actores, ¿sí? Y que parte del involucramiento de los actores locales en el proceso de planificación. Hoy día la planificación territorial es impensable, sea la local, municipal o la regional. La planificación estratégica territorial es impensable sin ese involucramiento de los actores. Pero entonces en este trabajo, en este primer artículo, aparecen algunos elementos, digamos, que facilitan esa identificación de actores y el trabajo para el involucramiento de los actores en los procesos de planificación. La participación clave en el proceso, esto de que fija rumbo común, por la incidencia también que tiene la apropiación de la estrategia y desarrollar acciones congruentes hacia un escenario deseado, que es un escenario deseado en común. Y después se mencionan los déficits que se encuentran en el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Aquí hay coincidencia con esta observación en cuanto a que nos pasa muchísimo que desarrollamos muchas herramientas, o sea, métodos, instrumentos de monitoreo, de seguimiento, de evaluación, pero de proyectos, de planes y programas. Coincido mucho con lo que plantea en que no los tenemos desarrollados de la misma manera, nos pasa aquí también, para las estrategias territoriales, ¿sí? Y bueno, acá hay un desafío, ¿verdad? De mirar los árboles sin perder el bosque, de mirar y de no perder de vista tampoco, y viceversa. Estamos en cuanto a la estrategia de desarrollo regional de Nublie,
que vi que es muy destacable esto de un proyecto fundacional, una región nueva, con una primera planificación de una estrategia, ¿verdad? Y que está muy bueno esto de que pueda haber estos estudios académicos en torno a estos primeros pasos también. También destaco el enfoque metodológico que pone énfasis en el análisis de los actores, la estrategia de apropiación de la estrategia de apropiación de la estrategia, no es una redundancia, y recomendaciones que surgen aquí en cuanto a la articulación del futuro deseado con las necesidades del presente. Esto de trabajar a varias velocidades y tener en cuenta las distintas velocidades en la planificación. Los focos claros, la importancia de priorizar, porque después vamos a los recursos no van a poder abarcar todo, es necesario priorizar. Y bueno, y esto de que no todo lo que hace el gobierno regional y los servicios desconcentrados debe estar contenido en la estrategia, sino aquellas políticas, programas y proyectos que aportan cambios sustantivos al territorio y a la transformación de fondo también del territorio, ¿verdad? El artículo de Leandro Espíndola, que estudia y analiza los instrumentos de planificación y gestión territorial frente a los desafíos de la gestión del riesgo y los desastres socionaturales, se detiene en el análisis de instrumentos de planificación y gestión territorial desde esta perspectiva, ¿verdad? Desde la perspectiva del análisis y la gestión de riesgo y desastres socionaturales. Aquí, este artículo trae con mucha fuerza la dimensión ambiental del desarrollo, la relación entre lo local comunitario y lo regional, la relación con los fenómenos, de todo esto también con los fenómenos climáticos y eventos extremos, y con los marcos de actuación globales, los fenómenos locales, regionales, nacionales, globales, en los temas ambientales, que desde esta dimensión creo que tenemos mucho para aprender también en esta mirada que tiene que estar atenta a lo multinivel en los procesos de planificación. Pero también los marcos de actuación globales, ¿sí? Aquí empezamos a hablar también de actores globales, actores internacionales, que también juegan en las estrategias y en los planes estratégicos regionales y locales. De alguna forma, porque tienen incidencia de alguna manera en el territorio. También, bueno, en este artículo se vinculan los esfuerzos de planificación y gestión local con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con la nueva Agenda Urbana, ¿verdad? Aparecen acá con temas con fuerza, digamos, estos temas, y se pone en valor el potencial de los instrumentos de planificación y gestión territorial para la prevención y la respuesta a eventos extremos y desastres socionaturales. Esto también mirando un poco la perspectiva internacional, no solamente la local. O sea, pone en valor eso, pero para lo local, desde lo local, ¿verdad? Para la prevención y respuesta a eventos extremos, para la prevención de desastres, y todo lo que esto conlleva, digamos, estos instrumentos en cuanto a poder anticipar, prevenir riesgos, mitigar impactos adversos, rehabilitar, recuperar, reconstruir territorio y vidas, ¿no? Y vidas humanas. Cuando hablamos de territorio, no estamos hablando de la luna, estamos hablando de territorio donde viven las personas. Y, digamos, la descentralización, que es poder, ¿no? Que es poder, y que de alguna forma implica una transferencia de poder, que un poco menos se cede de lo que tanto que se gana, ¿no? Esa tensión. Pero bueno, hablamos de personas también, para las cuales se produce esto. En el artículo, Espíndola argumenta a favor del análisis de riesgo en las políticas públicas territoriales para reducir la afectación sobre las comunidades, ¿verdad? Que conllevan estos desastres socionaturales. Y bueno, de incorporar nuevos enfoques de ordenamiento territorial y herramientas tecnológicas de información geográfica, teledetección, estudios de suelos, todos instrumentos muy importantes, pero el componente destacado acá
creo que es la gobernanza territorial, en términos de complementariedad y de colaboración entre actores públicos, privados y sociales, ¿no? Las políticas territoriales a las distintas escalas, cómo se encuentran con las políticas sectoriales y la participación de los grupos ciudadanos desde abajo, que bueno, que es algo en lo que este artículo también profundiza. Sin embargo, las conclusiones de la investigación me resultaron un poco desalentadoras en cuanto a que habría un largo trecho aún por recorrer en el caso de Chile, y miren que miro atenta, o sea, lo miro con interés a Chile porque creo que tenemos mucho para aprender de lo que es la gestión de riesgos socionaturales, ¿verdad? Ustedes están o han estado enfrentados y han ganado como más resiliencia que otros lugares que nos estamos enfrentando como más de atrás al cambio climático y a los fenómenos, a este tipo de fenómenos. Y eso que me resultó desalentador en el artículo tenía un poco que ver con esto de que parece que hay en las prácticas instrumentos de planificación y gestión territorial, con el enfoque de gestión de riesgos todavía falta madurarlo, ¿verdad? Y sobre todo en su relación con los mecanismos de participación ciudadana. No en general, acá no hablo de instrumentos de planificación y gestión territorial, sino en estos en particular a los que refiere el artículo con el enfoque de gestión de riesgo, ¿verdad? Y de todas formas, entiendo que Chile está muy por delante de otros territorios en todo esto, ¿sí? Que estamos menos preparados para estos tipos de desastres. Pero hay hallazgos acá que implicarían necesidad de mejoras en la coordinación interinstitucional, internivel, adecuar los horizontes temporales entre planes, entre distintos niveles, ¿sí? Los horizontes temporales de los planes regionales no coinciden tal vez con o no coinciden con los nacionales y con los municipales, en algunos casos son periodos acotados también. Y bueno, una capacidad principal a fortalecer, de acuerdo con el artículo, serían métodos y formas que mejoren la participación e involucramiento de la ciudadanía en estos instrumentos, ¿verdad? La participación ciudadana presente en el artículo que viene a continuación hace pensar que la búsqueda de participación es real, o sea, sí, es real, existe, hay evidencia y constatación de esto, y que tal vez en relación con estos temas de planificación, incluyendo los componentes de gestión de riesgo, haría falta desarrollar nuevos métodos que conecten la participación con los instrumentos para la gestión de riesgos, ¿no? De una manera más efectiva. En el artículo siguiente, como decía, de Jaime Belmar y René Joffre, perdón si lo pronuncio mal, sobre la respuesta del asociacionismo municipal frente a la crisis social y sanitaria en Chile. Este es un artículo que habla de innovación desde el territorio, que habla de respuesta comunitaria, que habla de asociacionismo y coordinación entre distintos actores en lo local, pero que también en lo local y en lo horizontal entre territorios, entre municipios, entre gobiernos municipales, ¿verdad? En este escenario de COVID en el que estamos como redimensionando el valor de la cercanía. Y creo que este es un fenómeno que sucede en todo el globo, ¿no? En todo el mundo afectado por la pandemia. La revalorización de la cercanía. Entonces, el artículo primero repasa algunas tensiones históricas entre el poder nacional y el poder local, tensiones del proceso de globalización, ¿sí? Y la relación de los estados-nación, cuánto poder mantienen los estados-nación en esos procesos, o sea, en relación con los poderes globales, cuánta tensión entre lo local y lo nacional también. Pero yo voy a enfocarme en la sección de la respuesta del asociacionismo municipal frente a la crisis en curso, ¿verdad? Pues estamos en un momento en el que es imprescindible preguntarse, toda la humanidad, en sus distintas escalas y formas de organización, incluyo la organización familiar,
la comunitaria, la regional, ¿no? La nacional, continental, mundial. Preguntarnos hacia dónde queremos ir. ¿Y estamos yendo en ese rumbo? Son como dos preguntas que este contexto nos interpela de esa manera. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Estamos yendo a dónde queremos ir? Entonces, si es nuestro rumbo o no, y qué cambios de rumbo conlleva la respuesta, implica esto, ¿no? Los desafíos locales y mundiales de desarrollo sostenible nos competen a todos, nos competen a todas las personas. Y no todo se puede desde lo nacional, ni desde lo global, ni desde lo local. Hay un desafío de verdad multinivel. La pandemia lo ha demostrado. Ese virus chiquitito que nació y vimos los nodos y las redes y el movimiento en función de cómo se movía a lo largo del planeta, ¿verdad? Llegando del centro a la periferia. O sea, esas relaciones centro-periferia que analizamos cuando hablamos de descentralización, las veíamos en el globo y en el movimiento de la mancha de los contagios a través del planeta. Y dentro de cada uno de nuestros países también, ¿no? ¿Dónde están las mayores conectividades? ¿Dónde están los mayores aislamientos? Etcétera. Entonces, tenemos desafíos en los que no todo se puede desde lo nacional, ni desde lo global, ni desde lo local. Y hay distintas escalas pertinentes para abordar distintos tipos de asuntos. Hay un principio de subsidiariedad que está presente en muchas constituciones, en algunas constituciones de nuestra región, no está presente en la Constitución uruguaya, pero es ese principio, ¿verdad?, sobre el que se sustenta la organización político-administrativa en muchos países, sobre todo los países federales, tal vez más que los unitarios. Pero también en ese principio un aprendizaje que podemos tomar los que no lo tenemos como base de la organización político-administrativa, sí es esto de que hay distintas escalas de pertinencia para distintos tipos de asuntos. Y entonces parte del arte de gobernar y parte de los desafíos de gobierno en estos tiempos, a nivel local, regional, nacional, tiene que ver con encontrar los puntos de complementación y de apoyo. ¿Cómo se gobierna cuando hay sociedades en redes que trascienden a veces el territorio, ¿no? Que son interterritoriales? ¿Cómo gestionar respuestas pertinentes, eficaces, específicas, ¿no? Anticipar escenarios en tiempos de incertidumbre? ¿Cómo posicionarse mejor frente a lo nuevo o lo desconocido o situaciones críticas? Este artículo de asociacionismo muestra formas en que la asociación y la colaboración son una parte fundamental de la cuestión y muestra algunos de cómo se hizo, ¿sí? En todos los casos, más allá de estos comentarios, por supuesto, aliento a todos y todas a leer cada uno de estos artículos, ¿verdad? La respuesta y convocatoria de autoridades locales frente a la crisis social, en el caso en Chile, pre-pandemia, ¿no?, que trascendía límites administrativos, político-administrativos, da cuenta de una respuesta asociada, ágil y democrática. En la convocatoria consulta ciudadana y en la atención de los impactos de la crisis sanitaria después. Yo de verdad quiero felicitar a los municipios por haber sido capaces de generar esa respuesta de manera mancomunada y asociada, ¿verdad? No solo cada uno desde su territorio, sino en este diálogo interterritorial. En Uruguay, en lo que tiene que ver con la pandemia, también se observa este papel fundamental del gobierno local, del gobierno de cercanía, en la atención a los múltiples impactos de la crisis sanitaria. Con la articulación local, con la colaboración entre los gobiernos locales con el tejido social y el tejido productivo local para atender infinidad de situaciones de atención urgente, ¿verdad? Y que son situaciones que tienen que ver con el bienestar de la población. Y entonces, de verdad creo que de alguna manera esta revalorización de la cercanía, de los gobiernos de proximidad también, y de la necesidad a veces de esas respuestas rápidas, me parece que puede contribuir a los procesos de descentralización, si es que desde la academia también se siguen haciendo estudios, análisis y recogiendo evidencias al respecto,
¿verdad? Que se puedan poner al servicio de este diálogo constituyente del que hablaban hoy, que se pueda poner al servicio de las transformaciones sociales y culturales que tenemos que tener también en nuestros países. Bueno, en relación al artículo de planificación gubernamental en América Latina y en Chile, de Rodrigo Gaña y de Marco Aurelio Márquez, acá voy a ser más breve, no sé cuántos minutos me quedan, ya estoy por terminar, voy a ser más breve, que investiga la evolución y analiza el grado de integración entre las metas expresadas en los planes nacionales, sectoriales y territoriales y su expresión en el presupuesto público anual. Este artículo estaba adelante, iniciando los artículos de planificación con todo el sentido del mundo. Yo sinceramente me sentía más cómoda empezando por los de la planificación más territorial. Pero qué tema ¿verdad? De la comparación con los presupuestos públicos anuales y la relación con el instrumento que representa el presupuesto nacional para el desarrollo, ¿verdad? Esto acá retomo esta idea de priorizar, que aparece en algunos de los artículos anteriores, esta necesidad de priorizar para abordar planes viables. Y hay un buen contrapunto entre este artículo y el que yo comentaba primero, en cuanto a las grandes etapas de evolución de la planificación y a cómo se inscriben también en estos procesos más regionales a América Latina. Quisiera alentar a leerlo, pero esto de los recursos nacionales para la descentralización me parece que es un tema clave, y el sistema nacional de transferencias, cómo está el sistema nacional, o sea, de los recursos para la descentralización, y lo que tiene que ver con el sistema nacional de transferencias para las regiones y municipios, tiene un papel fundamental más allá de los sistemas de planificación local y regional, porque si no son planificaciones de cáscara vacía, sin recursos pertinentes al servicio, digamos, de estas planificaciones locales y al servicio de esta autonomía local para hacerlas. Veo acá de verdad que hay un gran tema, lo que tiene que ver con los asuntos presupuestales. No voy a profundizar, creo que también Natalia, en relación con artículos, con otros artículos de la revista, también levantó mucho esto, pero bueno, finalizando. A ver, aumento de la complejidad, aumenta la incertidumbre, esto lo venimos viendo todos desde hace muchos años, en este momento es una constatación al punto psicosocial emocional, ¿no? Que se vive en carne viva, cada persona. La complejidad, la incertidumbre y las múltiples conexiones entre escalas territoriales, las múltiples conexiones en la interconexión de temas. Hay unos desafíos de gobernanza que creo que tienen que ser centrales en los procesos de descentralización, gobernanza y participación, ¿no? No solo la resolución de problemas complejos y encontrar soluciones, la participación, sino en la formulación de los problemas que van a atender en los diagnósticos, ¿verdad? Entonces, el enfoque territorial, sinceramente, creo que es una clave. Creo que hay muchos de estos artículos todos estos artículos tienen algo sobre esto del enfoque territorial, y bueno, y como desafío, cómo balancear el proceso de fortalecimiento de los gobiernos regionales, en el caso chileno, con el de las municipalidades. El fortalecimiento de las regiones que incluya desarrollar capacidades para también fortalecer lo local y la relación, pero sobre todo las capacidades también en lo local para el vínculo con lo regional y lo nacional sobre nuevos parámetros, sobre nuevas relaciones. Por último, como dice la Agenda 2030, que no quede a nadie atrás, ¿verdad? Que no queden atrás personas, y nosotros todos, creo que todos decimos, y tampoco, que no queden atrás territorios, ¿verdad? Pero está sucediendo con la forma de gestionar la Agenda 2030 esto. Tenemos que preguntarnos también, esta descentralización
No estoy diciendo la Agenda 2030 como algo que va a sustituir las estrategias locales, los planes territoriales, no, de ninguna manera. Simplemente estoy hablando del desarrollo sostenible desde lo local y los requerimientos de interconexión que conlleva, ¿no? No nos quedemos solo en medir indicadores de desarrollo, ¿no? Necesitamos introducir cambios en el modelo de desarrollo. Y la descentralización tiene que estar, digamos, ser herramental en eso. Bueno, muchas gracias por este ratito. Muchas gracias, perdón, Joana. Realizamos un aplauso virtual, excelente exposición. Y ahora pasaremos a la ronda de preguntas, la cual realizará Nayaret, interpretando y leyendo todas las preguntas que se efectuaron a través de Zoom. Nayaret. Bien, gracias Viviana. Y gracias a Natalia y a Joana por sus exposiciones. Se nota que se dedicaron bastante a leer este número de la revista. Tenemos dos preguntas. Gracias. Tenemos dos preguntas que han hecho en el chat y nos gustaría que tal vez las pudieran responder basándose en lo que ya han leído y también en su propia expertise. En primer lugar, Ignacio Rivera plantea, ¿qué les parece la idea de crear direcciones de presupuestos regionales para materializar una real descentralización económica de los territorios subnacionales? Esa por una parte, y la segunda la realiza la profesora Gladys Camacho, integrante de nuestro grupo, aprovecho de saludarla también, frente al debate sobre la redefinición de la forma de gobierno semipresidencial o semiparlamentaria, que es algo que también está muy en boga, a propósito del debate constituyente, ¿será conveniente continuar manteniendo un diseño espejo a nivel regional mediante el hoy intendente y luego el delegado presidencial? Es decir, esta réplica de la figura presidencial a nivel regional. Si se disminuye el poder del poder presidente de la República, ¿esto también sucedería con el del representante regional? ¿Y cómo podría eso configurarse? ¿En quién recaería ese poder que se estaría restando? Esas serían las dos preguntas que pueden abordar ahora Natalia y Joana muy brevemente. Brevemente, solamente sobre la primera, ¿qué tal? Natalia, creo que es más pertinente que tú puedas responder la segunda. Sobre la primera, a ver, es desde aquí, desde Montevideo que estoy hablando, ¿tá? Pero yo de verdad no me imagino que existan las regiones con autoridades electas y que no tengan, o sea, que haya planes regionales y que no haya presupuestos regionales. No me lo imagino. Tenemos que pensar siempre en este tipo de esquemas que permite, a ver, competencias y recursos concurrentes, convergentes, complementarios. Creo que es una de las cosas que hay que levantar, pero se tienen que reflejar en algunos presupuestos esos, porque si no nos quedamos en un saludo a la bandera en cuanto a la complementariedad y la colaboración, y esta no se va a producir sola. Muchas gracias, Joana. Natalia, ¿te gustaría ahora referirte a ti? Sí, gracias, Nayaret. A ver, bueno, las dos preguntas muy pertinentes. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con Joana, o sea, lo que ella dijo antes también. O sea, en el fondo las competencias, los recursos y las capacidades, que ella decía que ciertamente a veces se desarticulan, van unas más atrasadas de otras, no permiten avanzar en estos procesos y se quedan en el fondo en un diseño, en un cascarón que no tiene el contenido que necesitamos. Por lo tanto, evidentemente, no se trata de crear una DIPRES regional. ¿Por qué? Porque es como decir, es como las seremías, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Tú en nada o muy poco, no voy a decir en nada porque es un exceso, pero poco contribuye que tú tengas, no sé, una oficina regional de un servicio centralizado, o que tú tengas, por ejemplo, una seremía, que no es otra cosa que, digamos, la autoridad regional respecto de un ministerio, y el ministerio es un organismo netamente centralizado. Lo mismo te pasaría con la DIPRES. Si tú tienes una DIPRES regional, eso en sí mismo, yo sé a dónde va la pregunta, ¿ya? Yo creo que la persona que hizo la pregunta no se refiere a tener, digamos, una DIPRES regional o una oficina regional o una atención especial de la DIPRES en regiones, sino a tener
lo que dice la profesora Joana, o sea, en el fondo, una autonomía financiera, un uso de los recursos que permita realmente desconcentrar el poder. Es un poco la misma discusión que se da respecto al poder judicial. Nosotros, me imagino que ustedes también, Joana, tenemos un poder judicial que es autónomo, que goza un montón de garantías, pero no tiene autonomía presupuestaria. Eso significa que hay un presupuesto nacional, que lo define. Se pone en duda la autonomía, digamos, la separación de poderes, cuando es así, ¿no? Exactamente, eso es lo que siempre reclama el Poder Judicial. Soy autónomo, pero mis recursos, yo tengo que negociar con la DIPRES, al igual que todos los servicios públicos centralizados, para que la DIPRES, dentro de la ley de presupuesto, dentro del proyecto de ley de presupuesto, incluya, y ese es el problema, los planes, los programas, los crecimientos de los servicios públicos, el desarrollo de las políticas públicas está subordinado a la discusión que se da en el Parlamento respecto al presupuesto nacional. Y eso, por supuesto, que restringe tanto, bueno, puse como ejemplo el Poder Judicial, pero evidentemente también es absolutamente preponderante respecto, digamos, a las administraciones subnacionales, a las municipalidades, a los gobiernos regionales, etc. Y justamente eso hace que mucho de todo lo que veía Joana al ver, digamos, los artículos que se refieren más a los aspectos generales, a lo que quisiéramos, digamos, de este procedimiento descentralizador, se vea un poco cohibido. Y respecto a la pregunta que hace la profesora Gladys, me parece muy pertinente, porque, a ver, porque dentro de los riesgos que podría tener este proceso constituyente, una de las cosas malas o exóticas que nos podrían pasar, no sé si Joana comparte la idea después de esta, es que el sistema quede desestructurado. O sea, que en el fondo, al redactarse, piensen ustedes que vamos a tener a más de 150 personas discutiendo, a 150 personas que además tienen un proyecto que presentaron a la ciudadanía para ser electas como constituyentes. Cada una de esas personas va a tener sus propios temas que son súper variopintos, son increíblemente variopintos, ¿ya? La regulación del agua, no voy a entrar en detalles, pero son millones de temas los que cada constituyente tiene en mente. Entonces, ¿cuál es uno de los riesgos que enfrentamos? Es que se dé un proceso maximalista, o sea, que muchos temas que están en las leyes quieran ser llevados a la Constitución y que esto genere, digamos, un desborde que en definitiva entorpezca o enchampe un poco este proceso. Y es verdad, o sea, no puede haber incoherencia sistémica. Si cambio el sistema, un sistema semipresidencialista, un sistema parlamentario, etcétera, es evidente que toda la regulación hacia abajo, todas las leyes orgánicas constitucionales, las leyes, los reglamentos que regulan estas relaciones de poder, esta bajada normativa, ciertamente van a tener que también ser modificados. Obviamente, de acuerdo a las competencias que tenga, digamos, el gobierno central, se van a derivar, por supuesto, las atribuciones y competencias que va a tener la figura actual del intendente, que ya no va a existir en esa época, evidentemente, cuáles van a ser las atribuciones que va a tener, por supuesto, el delegado presidencial. ¿Cuál es el rol de las seremías? Yo veía que había otra pregunta que decía, bueno, ¿y si las seremías las eligen los gobernadores? Eso no tendría sentido. ¿Por qué? Porque el gobierno central define a los ministros, ¿de acuerdo? Y a su vez el delegado presidencial, me imagino que con participación, por supuesto, del gobierno y de los ministros, va a elegir a las seremías, o sea, los representantes de los ministerios en cada región. Imagínense ustedes un seremi, supongamos el caso de un gobernador regional de una tendencia política con un gobierno de la tendencia política contraria. ¿Qué llegada tendría ese seremi de un sector diverso con un gobierno que es del sector contrario? ¿Se fijan? A fin de poder promover la relación con los ministerios. Por lo tanto, cualquier cambio que hagamos en la distribución del poder, en la forma de gobierno, va a impactar, va a ser terrible porque vamos a estar recién implementando un cambio que quizás va a requerir ser vuelto a revisar y probablemente en este proceso constituyente se va a volver a revisar. Y lo peor de todo, o quizás lo más triste, es que no vamos a haber tenido el tiempo suficiente, más allá de, por ejemplo, los riesgos que están denotados en todos los artículos de esta revista, no vamos a haber tenido el tiempo suficiente para evaluar cómo funcionó esta reforma. Entonces vamos a reformar sobre un proceso de reforma que no tuvimos el suficiente tiempo para poder evaluarlo, o sea, si es una política pública exitosa o no lo fue, si fue una definición que funcionó o fue una definición fallida.
Por lo tanto, lamentablemente no vamos a tener ese feedback, justamente lo que dice Gladys, cómo se va a reestructurar según también se reestructuren, digamos, las funciones del gobierno central y de la figura presidencial, entre otras, de los ministerios, de los servicios públicos, entre otros elementos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Natalia y Joana. Hay más preguntas, pero lamentablemente en honor al tiempo ya hemos abusado bastante del tiempo de nuestras presentadoras, así que no las vamos a poder realizar. De todas formas, se las agradecemos. Viviana. Muchas gracias, Nayaret, muchas gracias, Natalia y Joana, por las intervenciones y también por las respuestas. También quiero recordar de que la página y la revista pueden acceder a través del sitio online, donde lo dejamos en el chat, pero también lo dejamos a través del correo para que puedan acceder, puedan revisar también los números que han ido exponiendo también y han ido profundizando las expositoras. Para finalizar, escucharemos las palabras también del académico del Instituto de Asuntos Públicos, quien también participó como editor y coordinador del número especial, el profesor José Diacaba. Sí, creo que estás silenciado, si no me equivoco. Ahora... No todavía, a ver. Ya, ahora creo que... Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias, Viviana. Bueno, después de haber escuchado las presentaciones de Joana y Natalia, solamente queda hacer un cierre que tenga que ver más bien con el espíritu que animó precisamente al grupo de investigación en descentralización, territorio, gestión efectivamente también regional y local, el año 2020 a iniciar este proceso, integrado por distintos académicos y académicas de la Universidad de Chile y también profesionales de otros quehaceres del Estado. Y creo que efectivamente el día de hoy hemos dado testimonio de una tremenda presentación que además recoge tremendos artículos donde distintos autores y autoras, ¿no es cierto?, dejaron una línea de investigación absolutamente desarrollada. Yo solamente quiero destacar dos aspectos y con esto efectivamente ya dar por finalizada la presentación del día de hoy. Descentralización es un ejercicio político. Nuestro país tomó la definición hace ya un par de años de embarcarse en este ejercicio. Y tal como decía la profesora Natalia, no es un ejercicio que todavía está en desarrollo, que no sabemos muy bien cuáles son precisamente todos los alcances posibles. Y en paralelo se va también a comenzar a desarrollar una discusión constitucional. Por lo tanto, hay un camino de incertidumbre, hay un camino de dudas, hay un camino precisamente, ¿no es cierto?, de desafíos que están absolutamente instalados en la institucionalidad, en el poder, en las autoridades que lo ejercen y, por cierto, en los territorios. Y es en ese contexto donde creo que la academia, el mundo de la idea, tiene un tremendo papel. Yo creo que una iniciativa como esta, por cierto, se suma a lo que el Instituto de Asuntos Públicos también ha venido desarrollando y que esperamos se concrete ya en un par de meses más, cuando estemos en etapa de difusión y de matrícula de nuestros futuros estudiantes del primer magíster en gestión y desarrollo local y regional, que es una forma también de comprometer con el estudio y el debate de ideas sobre estos temas. Creo que también además es relevante destacar precisamente lo que mencionaba Sergio al inicio, ¿no? El día de hoy estamos precisamente celebrando en el país una fecha que probablemente fuera de algunos círculos como este, se desconoce. Y eso también da cuenta de lo escasamente valorado que ha sido el territorio, los espacios subnacionales, en una construcción reciente ya de desarrollo y modelo país. Creo que eso, como lo mencionaba nuestra autora, ha tenido un cambio y va absolutamente en una orientación de transformación. Ya lo decíamos con Sergio en la presentación del número, ha existido una revalorización del espacio cercano que se expresa, ¿no es cierto?, en gobiernos locales más protagonistas, se va a expresar probablemente en un par de semanas más con una irrupción de una nueva figura en las regiones como máxima autoridad electa,
y que de algún modo va a redefinir los parámetros de lo posible. De alguna manera va a obligar a que las instituciones repiensen sus instrumentos, sus estrategias, sus planes, el desarrollo productivo, el desarrollo, ¿no es cierto?, humano y social a escala territorial, la planificación, el ordenamiento precisamente de los territorios, porque este proceso en el cual está viviendo el país, y con esto ya comienzo a finalizar, es un proceso que probablemente es la reforma al sistema de administración del Estado más importante de las últimas décadas, cuyas consecuencias es altamente probable que todavía no tengamos ni siquiera un mapa posible para diagnosticarla, pero al final del día, como yo mencionaba hace un segundo atrás, la descentralización tiene que ver con un ejercicio de poder. Y por cierto, cualquier elemento que vaya a afectar o a cambiar la condición inicial o que altere el statu quo, llena de desafío a los actores, establece numerosas inquietudes entre las instituciones existentes, pero bueno, los jugadores ya están absolutamente notificados, tenemos reglas claras hasta el momento que se van a tener que redefinir probablemente en un momento constituyente. Así es que solamente la invitación es a partir de este juego, a iniciar la partida. Creo que efectivamente, ¿no es cierto?, todas y todos tenemos que ser bienvenidos a una nueva etapa en materia de descentralización, desarrollo territorial y valorización de lo subnacional en los próximos años. Esta es una discusión que requiere la participación de muchos y muchas, y el Instituto de Asuntos Públicos y la Universidad de Chile, agradeciendo también a Natalia y a Joana el día de hoy su participación, ha querido colocar un pequeño grano de arena en esta discusión país, que por cierto nos va a congregar probablemente a muchos y a muchas de ustedes en espacios similares en el futuro. Así es que muchísimas gracias también por la participación y también, ¿no es cierto?, reconocer el equipo que ha liderado Cristian como editor de la revista junto a Viviana y Nayaret, no solamente por la conducción el día de hoy, sino que también por todo el trabajo que hemos ejecutado ya en los últimos meses al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Damos un aplauso virtual. Gracias por las palabras, por el mensaje también. Y con ello damos por terminado esta actividad. Agradecemos a la expositora, a los editores invitados, al editor, a Nayaret, a Mariana, quienes nos han ayudado que esta actividad también sea posible. Un fuerte abrazo y cerramos transmisiones. Que estén bien. Saludos, gracias. Gracias a todos. Gracias.